Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos cerrando la semana y vamos a conversar esta noche muy detenidamente acerca de las relaciones entre El Salvador y Cuba y por supuesto también la situación internacional de ese país amigo. Para eso se encuentra con nosotros Leopoldo Valle, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Bienvenido, Leopoldo. Gracias. Puede sintonizarnos, ya sabe, a través de nuestra red de socialización. Estamos en Facebook y en Twitter como Canal Gen TV. En Twitter solo agréguenle, mejor dicho, el arroba Canal Gen TV, y puede ver todas nuestras producciones en Canal Gen TV de YouTube. Además, puede sintonizarnos en todo el mundo a través de la web www.gentv.tv. Listo. Pasaron más de 50 años para que El Salvador reanudara sus relaciones diplomáticas en 2009, durante el primer gobierno del cambio con el presidente Mauricio Funes. Desde esa fecha, Leopoldo, ¿cómo se han desarrollado las relaciones de amistad y cooperación de El Salvador y Cuba en áreas tan importantes como comercio, cultura, ciencia y tecnología, deportes, educación? Bueno, como tú conoces, el primer acto del gobierno constituido en el 2009 es precisamente el restablecimiento de relaciones con Cuba. Este acto de establecimiento de relaciones sellaba en el orden político oficial una relación que no había sido interrumpida ni aún en los momentos más cruentos del bloqueo de los Estados Unidos contra mi país. Una relación que se ha mantenido de forma orgánica entre los pueblos durante mucho tiempo. La presencia en Cuba en la década de años 60 y 70 de Roque Dalton, su poesía, su proyección cultural, fue un referente para mantener siempre vivo y presente, al menos en el ámbito cultural, por citarte solamente uno, la realidad salvadoreña. Relaciones históricas entre dos países con características comunes, o un grupo de características comunes en el orden cultural e histórico, que han mantenido siempre relaciones. Jóvenes estudiando medicina en Cuba, jóvenes formándose en Cuba, Cuba como un referente para un grupo de procesos que se han desarrollado en este país. Y ese acto era un acto de justicia, esencialmente de justicia. Cuba, que en las circunstancias más difíciles, como te digo, siempre ha mantenido una posición solidaria con el pueblo salvadoreño y hemos tenido siempre esa reciprocidad que es para nosotros principio en las relaciones humanas. ¿Qué significó después de tanto tiempo, como usted dice, un acto de justicia, pero qué significó ya en términos concretos el poder restablecer esa relación oficial entre ambos países? Bueno, es la apertura de un capítulo en el orden de las relaciones formales entre los dos países, donde a partir de hacerse oficiales del establecimiento de las embajadas recíprocas, comienza un proceso de acercamiento, de intercambio económico, de intercambio social, de intercambio cultural. El establecimiento de las embajadas jugó un papel muy importante en ello. La visita del presidente Funes a Cuba fue muy importante. La visita reciente del presidente Sánchez Serén ha marcado hitos ascendentes en lo referente a la aprobación de convenios, de acuerdos, que han traído como consecuencia, por ejemplo, en lo más reciente, el establecimiento de una clínica aquí para servicios oftalmológicos, en relación con lo que se conoce como la Operación Milagro, para devolverle la vista a la gente pobre y necesitada de América Latina. Ya vamos a hablar justamente de esos capítulos que se abren, que traen muchos beneficios, sobre todo para ambos pueblos. Pero antes, ¿qué significó haber estado distanciados, aunque no los pueblos, sino que los gobiernos? ¿Qué significó? ¿Qué se dejó de hacer? Porque los pueblos siempre estuvieron cerca. Bueno, yo te digo que Cuba jamás dejó de hacer. Y en momentos donde gobiernos votaban a favor del bloqueo contra mi país de forma desinteresada formaba médicos salvadoreños. Y te digo que te da la medida de la vocación humanista del proceso revolucionario cubano. Se dejaron hacer muchas cosas porque, como te decía anteriormente, y es el punto de partida de las relaciones, hay muchos elementos de carácter histórico y cultural comunes. No es que se hayan perdido las oportunidades en tanto que existen condiciones hoy para poder recuperar todo el tiempo perdido, pero lo más importante es que desde nuestra parte siempre existió y existe la vocación, la decisión irrestricta
de fortalecer las relaciones con nuestros países hermanos. Y si es un país centroamericano, y si es un país tan próximo a nuestra idiosincrasia como El Salvador, es una cosa formidable. Y todo lo que se pueda hacer en esa dirección, cuenten con la decisión, cuenten con la posición siempre constructiva nuestra de favorecer las relaciones. ¿Qué significó recientemente, o la visita reciente que hizo a la isla el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén? Sánchez Serén estuvo, cuando sale electo presidente, estuvo con un grupo de compañeros del futuro gabinete, con un grupo de amigos, y posteriormente va, en su calidad de presidente, a cerrar un capítulo, digamos nosotros, de firma de acuerdo, en materia económica, en materia social, en función de capitalizar el resto de su gobierno, casi que justo al cumplimiento del primer año del mandato presidencial. Y estamos seguros que las cosas que se firmaron, que las cosas que se acordaron en ese sentido, todos los conocemos, en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la cultura. Sánchez Serén, nuestro querido Lionel, estuvo en La Habana en un proyecto cultural que se llama La Colmenita. Es un proyecto que casi que es un proyecto embajador de la cultura en el mundo. Proyecto cultural de un grupo de muchachitos que desarrollan varias actividades, varias expresiones culturales. La música, la danza, el teatro, es una mezcla. Es como su nombre lo dice, una gran colmena. Y esta colmenita que sirvió, por ejemplo, en el proceso nuestro, en la lucha nuestra por el regreso de los 5 héroes, escenificó o puso en escena, para expresarlo de mejor forma, obras de teatro relacionadas con el tema de los 5, como embajadores nuestros en el mundo entero. Bueno, Salvador visitó la Colmenita. Vimos las imágenes del presidente justamente presenciando la puesta en escena de los muchachos. Y es muy probable que una extensión o un proyecto similar, análogo a la Colmenita, se da acá también. Pero de hecho, ahí tenemos las imágenes en este momento. Pero si esto se hace en el Mozote, tiene una significación mucho mayor. Claro. En un lugar que tú sabes que está asociado a una masacre de niños, de personas, pero de muchos niños también. La mayoría tiene un valor simbólico y expresa precisamente cuál es la vocación humanista de este gobierno. Y en ese sentido compartimos ideales y estamos dispuestos a apoyar, y va por ahí el camino de la colaboración. Yo he tenido la oportunidad de ver películas donde el mismo elenco, o sea, niños que han salido de esta gran escuela, actúan, y es una cosa impresionante, sobre todo porque los temas que se manejan son temas de valores, temas urgentes para la niñez. Me parece fabuloso, ¿no? Y esta es una Colmenita que ya tiene casi 20 años. La iniciamos en La Habana, hay en varias provincias, pero también hay en varios países hermanos. Hay en Venezuela, hay en Ecuador. Él es el principio de la formación del niño en torno a los valores que se generan con el arte, con la cultura. Y en la medida en que el niño aprende, crece espiritualmente y lo transmite más directamente, porque no hay una comunicación más fluida que entre dos niños, que entre los jóvenes. Y ahí va un mensaje, pero además es un mensaje que no es un mensaje doctrinario, es un mensaje a través del lenguaje de la cultura, a través del arte, a través del lenguaje de los niños. Estamos viendo, y tú miras el repertorio de la Colmenita y tú tienes a la clásica Cucarachita Martina. Y la Cucarachita Martina no es comunista, es la Cucarachita Martina. Pero los valores de la Cucarachita Martina, que es una figura vinculada al imaginario cultural de los niños de América Latina, expresa la figura laboriosa, constructiva, generosa, y son valores universales. Y son niños, como te digo, han recorrido el mundo entero llevando la cultura cubana. Y si llega una Colmenita acá, en ese sentido, trabajo laborioso, de valores, de cultura, sería fantástico eso. De hecho, el presidente ya se comprometió que dentro de un año estima que vamos a estar viendo la primera puesta en escena del fruto del trabajo de la Colmenita ahí aquí en el país. Y de hecho, los sectores artísticos, la gente que anda en el rollo de la danza, del teatro, han recibido con muy buenos ojos, han dado muy buenas expresiones en torno a que este proyecto se realice aquí. Es un proyecto tan noble que oponerse a ello resulta un acto además de justicia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la solidaridad de Cuba con el pueblo salvadoreño?
Bueno, primero conocimos muy de cerca todo el proceso de la guerra revolucionaria de ustedes. Lo conocimos, lo divulgamos, condenamos las masacres. Y como te decía, muchos jóvenes fueron a estudiar a Cuba y se formaron como profesionales. Para nosotros, el pueblo salvadoreño y todo lo que pudiera hacerse en función de su desarrollo constituye en el sentido y es la filosofía que Cuba no le da lo que le sobra a los amigos. Cuba comparte lo que tiene. Y lo que tiene es precisamente eso, esos valores humanos, esa cultura, esa humanidad. Quien va a formarse a Cuba como un profesional, y te digo que casi se han formado casi 2.000 estudiantes salvadoreños como médicos en mi país. Quien se ha ido a formar como médico a Cuba, como profesional, no solo ha ido a recibir o ha recibido una preparación en el orden técnico, en el orden científico, sobre todas las cosas ha recibido una formación humanista. En nuestra concepción, por ejemplo, de que la medicina no es una mercancía, que un médico es un promotor de salud, que un médico es un factor potencial de desarrollo de una comunidad, y eso hemos aportado. El tema, ahora recientemente vamos a ver cuánto se puede avanzar en la erradicación del analfabetismo en este país. Es un reto, está en la dirección de cumplimiento de los objetivos del milenio. ¿Cuánto puede apoyar nuestro proyecto revolucionario, humanista, socialista, a que se cumplan estas metas que son metas universales, metas que no significan socialismo, metas que significan ser mejores seres humanos, metas que significan llevarles una mayor cuota de justicia social a la gente que históricamente ha estado desamparada. Y es la idea de la colaboración nuestra, que no significa en ningún momento intromisión, que se hace sobre la base del respeto irrestricto de los asuntos internos de ustedes. Ahora, otro de los temas que entiendo forman también una punta de lanza es el tema de la Misión Milagro, que va a comenzar a funcionar y de manera gratuita en nuestro país. Entiendo que inicia en el Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Y para quienes no conocen esta iniciativa del actual gobierno con los hermanos de Cuba y Venezuela, ¿de qué se trata? Como para que la gente que nos está viendo pueda tener una idea más clara de qué se trata y cuál es la importancia del aporte que le da este proyecto, este programa humanista a la población salvadoreña. Hemos acumulado una experiencia de casi 4 millones de casos en lo que hemos contribuido a la recuperación de la vista a partir de la cirugía de las cataratas, fundamentalmente, que es una enfermedad degenerativa de la retina, y hemos trabajado primero haciendo un diagnóstico, que es lo que estamos haciendo ahora, un pesquisaje, un levantamiento de cuáles son las necesidades, y a partir de ese pesquisaje que se está haciendo ahora, se pueden llegar allá a San Vicente, llegar, identificarse, someterse al examen, a la evaluación que se hace, que recomienda cuál es la técnica que debe usarse. Pterigium también se opera. En fin, este es un momento inicial de pesquisaje, de levantamiento de las necesidades, y pueden dirigirse allí. Y cuando usted llega ahí, a usted no le preguntan cuál es su filiación política, a usted no le preguntan cuánto usted gana. Usted es un ser humano que llega con una necesidad, y esto está concebido para que se recupere la vista, para que ocurra el milagro de la luz otra vez. Esa es la concepción de la operación. Y llegue ahí, repito, ordenadamente, disciplinadamente, acuda al servicio, se siente, se le evalúe y se le dé un turno o se le indique en qué momento se va a hacer la intervención. Este es un proceso, como te digo, ya tiene la experiencia de millones de ejercicios. Se ha aplicado la Operación Milagro en unos cuantos países, aquí en Centroamérica. Hay una experiencia muy fructífera en Nicaragua, en Honduras. Y queremos que también, y este es el momento, un momento oportuno, que llegue la obra social de la revolución, repito, acá al pueblo salvadoreño. Usted se sienta, intercambia con los médicos, usted no habla de política. Usted recibe un servicio quirúrgico de primer nivel, un servicio quirúrgico que en el primer mundo le puede costar bien miles de dólares, pero lo recibe además con todas las garantías quirúrgicas, con las recomendaciones necesarias para que haga el postoperatorio. Y bueno, si es de los dos ojos, primero le operamos un ojito, después le operamos otro ojito. Si es una persona mayor, se recomienda generalmente que vaya acompañado por un adulto.
y bueno, y siga todas las recomendaciones que se dan cuando se opera. Ahora, de la experiencia que tienen, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Cuando recuperan, cuando se da ese milagro de la luz nuevamente. La operación se llama así. Hay experiencias de Venezuela, de los lugares más pobres, de los barrios bien adentro, que cuando las personas mayores que ya estaban invidentes, cuando recuperan la luz, es un milagro. Esto es un milagro, es lo que dice es la reacción. Exactamente, es la luz. Es la luz que llega de la mano, te digo, de estos procesos emancipatorios. Y realmente es una bendición. Es una bendición este resultado de la colaboración, este resultado de los mecanismos de integración de los procesos progresistas de América Latina. Esta es una idea de Fidel y de Chávez. Esta es una idea que se ha podido materializar y ha significado un rédito muy positivo para aumentar el bienestar de los pueblos. Y si se puede hacer acá, te digo, lo más importante es dar toda la información precisa en cuanto a que se lleguen al lugar, a las condiciones que deben llegar, a qué es lo que se está haciendo en este momento, pesquisaje de los casos, dando cita para un proceso de operación posterior y seguir el orden. Y sobre todo, usted acude, usted es tratado y si conoce a alguien con la afectación, lo envía también. Es, te digo, un proceso que aspiramos sea victorioso acá, que contribuya en el área social a resolver muchos problemas que se han acumulado aquí en la población más pobre del país. Es decir, en este momento lo importante es que la gente se acerque a San Vicente, que la gente llegue al lugar y le puedan hacer el estudio, el análisis de su caso, para que eso sirva de punto de inicio, ¿no? Supongo que luego van a comenzar a programar ya las cirugías. Que primero se hace un levantamiento de las necesidades. Claro. Porque eso funciona como una línea de producción. Eso se establecen puntos de operación, puntos quirúrgicos se llaman, que funcionan ininterrumpidamente. No sé, operan 15 hoy, 15, pero cuando se empieza a operar, se opera todo el día. Así sucesivamente. Por eso tiene que haber una planificación previa de los casos para entonces planificar los recursos y bueno, y empezar. De la experiencia que tienen con este programa, ¿qué significa para la gente? ¿Cómo le cambia la vida a la gente devolverle la vista? Primero, le mejora sustancialmente la calidad de vida. Segundo, le permite todavía a la población económicamente activa reincorporarse al trabajo. Pero por encima de todas las cosas, es un tema de autoestima. Es un tema de que ese es un derecho inalienable que tiene todo ser humano, el derecho a la salud. Y si es posible que usted lo recupere de una forma óptima, limpia, pero sobre todo que no signifique un gravamen económico para la economía suya y de su familia, es muy importante. Y si es una persona mayor, que termine sus años de vida con la mejor calidad posible. Sea un ser activo. Y esto te digo, no es propaganda. Esto no lo hacemos con una intención tampoco de búsqueda de dinero. Todo lo contrario. Propaganda para que la gente vaya. Eso sí. Eso sí es propaganda. Para que la gente vaya, pero para que conozca además que es un servicio gratuito. Sí. Hasta ahí. Sí, porque justamente las personas, sobre todo las personas mayores, cuando ya tienen dificultades para ver, no dejan de convertirse en una carga para la familia. Se pierde la autoestima. Se pierde la autoestima a nivel personal, es decir, y esto las convierte en seres nuevamente activos y a la familia misma le devuelve también la alegría de ver que su familiar recupera la vista, ¿no? Claro. Ahora, en qué otras áreas se puede esperar para los próximos años que esta relación que se ha hecho más fuerte, más cercana, se pueda extender? Es un empeño acompañarlo en la campaña de alfabetización. Es un empeño de trabajar por la erradicación del analfabetismo en esa población, que también es un factor que contribuye no solo a la autoestima, a la reinserción laboral de una masa importante de población del país.
O sea, el analfabetismo está entre otras herencias, de la aplicación de un neoliberalismo brutal, que es un capitalismo que empuja constantemente hacia las periferias. Es un capitalismo que constantemente está reproduciendo la desigualdad, la exclusión. Entonces, darle la posibilidad al ser humano, a la edad que sea, de aprender a leer y escribir, un poco que vuelve a darle los hierros, las herramientas para empezar su vida otra vez. Y tiene un valor también muy importante y estamos en función, se han hecho algunos planes de contribuir a erradicar el analfabetismo como se han hecho en otros países. Eso pienso que son las dos direcciones ya más tangibles, tomando en cuenta otras cosas que se están haciendo en el orden económico, pero te digo, de mayor impacto social, que podemos divulgar así ampliamente. Listo. Ahora, ¿ustedes cómo han visto el desarrollo humano de El Salvador, el avance, luego de estos, bueno, luego del primero y ahora que tenemos este segundo gobierno del cambio? Sí, voy a referirme con la mayor objetividad a los propios logros declarados por el gobierno. Claro. O sea, sin lugar a duda, hay un salto cualitativo en temas que son centrales en cualquier país. El tema de la ayuda al sector estudiantil, el tema de la ayuda al estudiante, que va desde el vaso de leche, que va desde la libreta, los libros. Yo estaba escuchando los otros días, hace 2 días, y me llamó significativamente la atención cuánto ha aumentado la talla del niño salvadoreño, promedio en 3 centímetros, y este es el resultado de una alimentación más sostenida. Esto significa no solo desarrollo físico, sino también que se aumentan las capacidades intelectuales. Son logros tangibles. En el ámbito de la salud, la restitución de la salud como un derecho humano inalienable, y contribuir sustancialmente a crear un clima de mayor estabilidad en el país. O sea, ¿cómo se define? Salud, pueblo saludable, un pueblo con empleo, un pueblo con educación, como ejes. Y eso es fundamental y en eso se ha trabajado y hay resultados. Tenemos el reto de que se conozca mejor. Tenemos el reto de contrarrestar las campañas que pretenden ocultar esto y achacarle a los gobiernos actuales los males endémicos que se han acumulado durante mucho tiempo. Que son herencias de décadas, ¿no? No, es herencia, claro. Entonces, todo cuanto se ha hecho hay que divulgarlo y se ve, se palpa en la población más humilde. Y en eso estamos viendo y estamos tratando de identificar en qué direcciones podemos seguir ayudándolo para que esto sea mayor todavía. Recientemente, o mejor dicho, desde el 17 de diciembre de 2014, Cuba y los Estados Unidos inician un proceso de diálogo que marca una nueva era, definitivamente, una nueva era de amistad entre ambos países, después de casi medio siglo. ¿Qué significado tiene, Leopoldo, esta relación para la política internacional de Cuba y cómo avanza este proceso? El 17 de diciembre se produjo a las 12 del día el anuncio oficial y simultáneo por el general de ejército, nuestro presidente Raúl Castro y Barack Obama, del inicio de un proceso de restablecimiento de relaciones. El día de San Lázaro, un día en el que los creyentes, los cultos sincréticos cubanos allá en mi país, rinden culto a Babalú allí, que es como se le llama desde el punto de vista de la cultura africana. De la cultura yoruba. Un día importante, un día que tiene una importancia, digamos, que trasciende el tema de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, una implicación global. Es un proceso que se inicia, que se anuncia oficialmente, que como resultado de un proceso de negociaciones de más de un año, los dos presidentes habían hablado telefónicamente y se habían puesto de acuerdo en anunciar a la opinión pública mundial el hecho de que se estaba trabajando en función de restablecer a plenitud las relaciones políticas entre los dos países. También ese día se anuncia, que fue muy emotivo para nosotros,
el hecho de que estaban en Cuba el resto de los luchadores cubanos antiterroristas. Es decir, ese día nos llegaron los 3 hermanos que nos faltaban. Eso fue muy emotivo. Eso fue fiesta nacional. Aquí estuvimos con familiares de los hermanos que estaban encarcelados. Tú me preguntabas de las relaciones históricas, yo te digo, El Salvador hizo mucho en la causa por la liberación de los 5. Yo hablaba con unos diputados hoy por la mañana que estuvieron en Washington. Estuvieron en Washington, sí, cierto. Pero más que todo, cómo se hizo, cómo el pueblo, cómo la juventud hizo suya la causa de los 5. Y tú veías una fotico de los 5 en un altar, también pidiendo. O sea, son cosas que tú no puedes explicar racionalmente, porque son cosas de sentimientos. Yo te decía, se anuncia que también están el resto de los compañeros en La Habana. Se informa por Raúl que Cuba siempre había atendido la rama de olivo, o sea, había mostrado su disposición siempre a negociar en igualdad de condiciones y que se estaba iniciando un proceso de restablecimiento. Y quiero dejar bien claro 2 conceptos. El concepto restablecimiento y el concepto normalización. Restablecer las relaciones políticas, según la Convención de Viena, es el establecimiento de sedes diplomáticas. Sedes encabezadas por un embajador, es decir, el máximo nivel de representación que está reconocido oficialmente. Veíamos e internacionalmente. Veíamos con buenos ojos, mucha alegría, que se compartía a través de las redes una foto donde estaban trabajando en las bases del mástil que va a sostener la bandera. Y tú sabes que en ese edificio se hizo para hacer la primera embajada de Cuba que tuvimos allá. ¿Sí? Sí. Este edificio siempre ha sido de Cuba. Es un edificio que hizo Cuba a inicio del siglo XX. Ahí se hizo nuestra primera embajada. Y siempre ha sido embajada de Cuba. Estuvo esperando durante mucho tiempo. Sí. Entonces, es un proceso de restablecimiento de relaciones que serán normales a partir del momento en que los Estados Unidos dejen de aplicar la política hostil de bloqueo contra Cuba. No pueden ser relaciones normales entre 2 pueblos, entre 2 países, entre 2 gobiernos, para ser más preciso, entre 2 gobiernos si uno le tiene declarada la guerra económica al otro. Si uno bloquea toda transacción económica y financiera hacia el otro. E inclusive, si una potencia como Estados Unidos continúa aplicando mecanismos de presión contra terceros países y les impone multas colosales de 9.000, de 1.000 millones de dólares y de euros respectivamente, contra bancos, un banco francés, un banco alemán, un banco holandés, por haber movido activos cubanos. Pero no solo es la guerra económica, es una guerra histórica que ha estado en todos los frentes, incluido el frente del terrorismo, la guerra bacteriológica, la guerra contra nuestros principales dirigentes, la guerra contra Cuba en terceros países. O sea, cuando tú miras toda esa historia, los Estados Unidos ocupan una parte del territorio nacional nuestro de forma ilegal. Cuando tú sacas la cuenta de todo lo que ha implicado económicamente el bloqueo, es una cifra astronómica, más de 100.000 millones de dólares. Y sacamos la cuenta en números fríos, pero lo que ha significado el impacto para la economía, para la cultura, cosas que tú no puedes medir tangiblemente. El impacto para las familias. Exactamente. Para el intercambio cultural que existió históricamente, cultural, deportivo, científico. O sea, que se den las posibilidades de restablecimiento de relaciones plenas y que sean normales, es decir, como las que tienen los Estados Unidos con el resto de los países, pasa por todo este proceso. Claro. Que levanten el bloqueo, ya nos sacaron de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso te iba a decir, que el presidente Obama recibió una semana antes de celebrar la 7ª Cumbre de las Américas una recomendación del Departamento de Estado de retirar a Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Eso es buena noticia también. Y mira, se sacó y salió de la lista. Tú hablas una lista donde nunca tuvo que estar, mejor dicho. Exactamente. Tú hablas de Obama. Cuando Obama nació existía el bloqueo contra Cuba. Obama no es el responsable del bloqueo. Obama es el presidente de un país que ha asumido históricamente una política hostil contra un proceso, el nuestro.
Obama ha tenido gestos. El gesto que tuvo que ver con la decisión presidencial como atribución suya de poder liberar a los 3 compañeros que faltaban. El gesto de sentarse a negociar. El gesto de solicitar que se nos saque la lista de países que auspician el terrorismo. Y justamente lo medimos por eso. Como también lo condenamos en el momento en que firmó una orden ejecutiva contra Venezuela, en la cual se planteaba que Venezuela era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos a ser lo más justo posible. Este es un proceso largo. Mira, que nos hayan sacado la lista esa, no nos están haciendo ningún favor, pero tenemos que reconocer el gesto del presidente, que la auspicia, porque jamás debimos haber estado en una lista. Nosotros no somos precisamente los terroristas. Nosotros no hemos realizado nunca acciones terroristas contra un tercer país, ni escondemos a terroristas confesos, como el caso de los Estados Unidos, se pasea libremente por las calles de Miami Luis Posada Carriles, asesino confeso, autor intelectual de la bomba del avión de Cubana Evasión en Barbados, del asesinato de Fabio Di Chemo en Cuba, de la colocación de bombas en hoteles en el año 1997. Es un proceso que está ahí, abierto, y tenían que sacarnos como precondición para negociarlo todo después. Y no estamos en esa lista y seguimos denunciando las acciones terroristas contra Cuba, contra Venezuela. Es un proceso, decía Raúl, tenemos que aprender a convivir civilizadamente, a partir del respeto mutuo. Nosotros no hacemos cuestionamiento de cuál es el sistema que existe en los Estados Unidos. No le metimos a nadie que se cuestione el sistema que libremente el pueblo cubano ha aprobado. Recientemente se hicieron las elecciones del Poder Popular en Cuba. Hicimos unas elecciones para elegir los delegados de las circunscripciones, que es la estructura organizativa del poder del pueblo, Poder Popular. Y fueron un referendo de apoyo a la revolución. Por el entusiasmo con que se asiste, no hay abstencionismo, fluye el proceso. Hay una elección libre del candidato a que te representa en instancia municipal, y esa es la libertad que tenemos nosotros. Y ese es, pienso que uno de los valores más importantes es el consenso que se ha construido en torno a la revolución. No es posible una revolución como la nuestra, a 90 millas de los Estados Unidos, si no tiene y ha tenido y tendrá siempre el apoyo del pueblo, que identifica al socialismo como la única opción viable para la satisfacción de sus necesidades, para la proyección de su futuro como nación. Es la voluntad libre del pueblo, libre y soberana del pueblo cubano. Y además el pueblo participa, ¿no? Activamente. Es decir, no solo se vuelve un elector y hasta la próxima elección te vuelvo a llamar y... No, es un mecanismo de rendición de cuentas, que tiene que cada cierto tiempo ese delegado venir a la base y explicar qué ha hecho. Y la gente le plantea los temas más diversos. ¿Sabes por qué lo plantea? Porque tiene fe en su gestión. Y no son gente que viene solamente en la época de las elecciones. Es una figura, el delegado, que no cobra por ser delegado. Es un trabajador que hace su función laboral y en un determinado momento, haciendo sacrificio de su tiempo libre, ejerce esta función de líder de la comunidad, de representarlo en la Asamblea Municipal. Ese es un delegado, te digo, y generalmente esa sabiduría popular hace que se elijan los mejores. Cuando digo los mejores, no la gente que tenga más plata, más pisto, la gente más honesta, más capaz, que representa mejor los intereses de la comunidad. Y son los hombres y mujeres que dirigen el proceso en Cuba. Y como tú dices, frecuentemente, periódicamente, tienen que estar rindiendo cuentas del trabajo que hacen o lo que dejan de hacer. Exactamente. Listo. Ahora, en este proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos persisten profundas diferencias, tal como lo ha dicho el presidente Raúl Castro. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias y cómo se van a sobrellevar en este nuevo contexto? Mira, hay muchos temas que nos afectan. Somos vecinos. Nos afectan los cambios climáticos. O sea, estamos en un lugar de muchos huracanes. Y han existido y deben potenciarse los vínculos de intercambio de información sobre este tema. Estamos en una zona de alta peligrosidad como destino, como ruta del narcotráfico.
hay elementos importantes para poder trabajar de conjunto contra el tema del narcotráfico. O sea, podemos identificar múltiples temas, múltiples aristas del trabajo conjunto entre los dos países que pueden desarrollarse. Por ejemplo, una de las prioridades en cuanto a proyectos de desarrollo nuestro y expresión de esa naturaleza humanista de la revolución está que en este momento, desde hace unos años, somos una potencia casi que de primer mundo en lo que es la industria médico-farmacéutica. Nosotros producimos un grupo de medicamentos que se hacen solamente en Cuba y que tienen un mercado importante y hasta ahora han sido bloqueadas para entrar a los Estados Unidos. Vacunas contra el cáncer de pulmón, vacunas para el tratamiento de la úlcera de piel de los diabéticos, vacunas contra la meningitis, contra la hepatitis. Si podemos estar hasta mañana hablando de vacunas, de fórmulas, de patentes. Y estamos en condiciones en este momento de poder comenzar a negociar todos estos elementos. Además de productos tradicionales nuestros que han tenido históricamente un mercado seguro en los Estados Unidos. Los rones, el tabaco, el café, la cultura cubana en su sentido más amplio. Tú analizas la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la historia cultural, y te voy a poner varios ejemplos para que tú entiendas bien esto. Nuestra primera bailarina, Alicia Alonso, triunfó como bailarina en los Estados Unidos. En el Metropolitan House, en el rol de Giselle. Nuestro pintor más universal, Wilfredo Lang, hizo una obra importante en Francia, pero sus obras más importantes están en el MoMA de Nueva York. Importantes músicos cubanos como Chano Pozo, en la década de los años 40, cuando llegaron a Estados Unidos, marcaron el ritmo del jazz futuro al introducir los elementos de la percusión africana en la música. Peloteros cubanos nuestros estuvieron dentro de los primeros negros. O sea, podemos estar hablando mucho rato de elementos culturales que se dieron siempre y que continúan ahora en cosas de la nostalgia, del pasado, retro, pero están latentes ahí porque se conocen y se pueden divulgar, se pueden potenciar, se pueden desarrollar. Y esos son elementos que se pueden ahora en este momento más que nunca desarrollarse. La cultura, el deporte, son embajadores en este sentido de la relación entre los dos países. Ahora, pese al camino de negociación entre ambos países, el bloqueo continúa. ¿Cómo se analiza esa situación? Continúa más férreo que nunca. Porque también es un elemento que caracteriza al imperio, el doble discurso. Existe la voluntad política de un presidente, de un grupo, que explícitamente han dicho, y quiero que esto quede bien claro, vamos a iniciar un proceso de establecer relaciones con Cuba, la vía que hemos utilizado hasta ahora, que es el bloqueo, no nos ha dado resultados, vamos a continuar por otras vías nuestra misión civilizadora de llevarle al pueblo de Cuba la libertad. Esa es la posición del imperio. Entonces, otras vías es más subversión política, mayores niveles de penetración a través de vías alternativas, fundamentalmente dirigidas estas acciones hacia la juventud cubana. Vamos entonces, dicen ellos, a emprender acciones legales dentro de los Estados Unidos para que se levante el bloqueo. Vamos a crear lobbies o propiciar que se creen lobbies para que hagan presión, inclusive el lobby de los dos partidos principales, para que se haga presión, lobbies fundamentalmente vinculados con aquellos sectores que producen alimentos en los Estados Unidos, porque en Cuba hay un mercado de 11 millones de seres humanos, porque a Cuba está llegando la inversión de otros países, de China, de Brasil, de Rusia, y ven con mucha preocupación que se le van cerrando las posibilidades a este mercado potencial. O sea, se conjugan intereses de carácter económico, el mercado cubano, intereses de carácter político, destruir la revolución por otras vías. Y las realidades. La realidad existente es que el bloqueo es un engendro
Hasta el año 96, las acciones de bloqueo contra Cuba estaban fundamentalmente en manos del presidente. Eran decisiones ejecutivas. A partir de que se hace ley, con la ley Burton, es una ley que supone que para que se derogue, tiene que tener la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, de las dos cámaras. Y las dos cámaras en este momento están controladas por los republicanos. Pero también dentro de los republicanos hay un sector más realista, hay un sector pragmático que dice de que opinan como Obama, que el bloqueo no es la vía y que hay oportunidades de negocio que hay que utilizar, que hay que ampliar. ¿Qué impacto ha tenido esto? ¿Qué impacto ha tenido esto? Un impacto que ha trascendido la relación de los dos países. Comienzan a acercarse a Cuba otros países que en un determinado momento también tuvieron una posición hostil, otros países de Europa, que llegan también con el mandato de los grupos de poder económico que representan a hacernos propuestas de negocio. O sea, dentro de todo este esquema que estamos planteando a nosotros, inclusive hicimos una ley para la inversión extranjera, hay una ley nueva con una amplia cartera de negocio. O sea, usted tiene una cartera de negocio donde le decimos cuáles son las necesidades, en qué áreas están y cuáles son las modalidades para establecer la relación comercial. Es una cartera tan amplia como que abarca casi todas las esferas de la vida económica del país. No ponemos como objeto de negocio ni la salud pública, ni la educación, ni la cultura, ni la defensa del país. El resto se puede negociar, dirigir la inversión extranjera hacia áreas que generen encadenamientos productivos para que realmente sea efectiva la inversión para nuestro proyecto, no para el enriquecimiento específico de un grupo. ¿Y esto fue producto de las decisiones estratégicas que se han tomado en relación al modelo económico en el último congreso del partido? Esto se enmarca dentro del proceso de actualización del modelo de socialismo. ¿Nos podrías actualizar de cómo se desarrollan estos cambios? Mira, primero, la definición. Esto no es un proceso de reforma. No asociamos el concepto de reforma a lo que estamos haciendo en Cuba. O sea, históricamente los enemigos nos han estado pidiendo que hagamos reforma. Cuba tiene que hacer reforma. Este es un proceso soberano, legítimo, autónomo, una decisión colectiva, una voluntad política de hacer un socialismo próspero y sostenible. De utilizar las ventajas de 50 años de revolución, las ventajas en el orden de la formación del capital humano, en que capital humano formado, desarrollado, en función de desplegar todas las fuerzas productivas que caben dentro de nuestras relaciones de producción socialista, de continuar en la dirección y la definición de que es la producción socialista la producción fundamental, la columna vertebral del proyecto de nación inclusive, y utilizar como un complemento de la economía socialista la economía mercantil. Es decir, dar la posibilidad a que el individuo, libre jurídicamente, libre económicamente, por propia decisión, haga su negocio particular, su negocio familiar, en función de cubrir las necesidades que en este momento tenemos de producción, de alimentos, de servicios, y se han otorgado licencias y están otorgando licencias para el trabajo por cuenta propia. Ahora, yo quiero que tú tengas bien claro que el trabajo por cuenta propia no es economía informal. La economía informal, como podemos identificarla, es la resultante de un capitalismo cruel, brutal, que va empujando que no deja otra opción hacia la periferia, a la fuerza de trabajo, y no deja otra opción. Es un sector importante en el área, en la informalidad, que no genera seguro social, que genera un ejército de desempleados de reserva enorme, que es causa y condición de la marginalidad, de la delincuencia y todos esos fenómenos que se conocen. O sea, es un trabajador cubano que de forma voluntaria asume el ejercicio del trabajo individual. Mira, mercado no es sinónimo de capitalismo. El mercado como institución es tan vieja como la historia de la humanidad. El mercado, cualquiera que sea su forma, se basa en dos cosas: el aislamiento económico y la especialización en la producción. El capitalismo es una forma histórica de economía mercantil que se basa en la explotación de la plusvalía, pero el mercado es mucho más que el capitalismo. Hay otras experiencias históricas en Asia, por ejemplo, de cómo se ha utilizado el mercado en función de que haya más producción,
más circulación monetaria, que haya más bienestar. Y se están constituyendo, te digo, estas entidades productivas individuales y colectivas también en la producción de servicios, en función de que se produzca, pero haya mayores niveles, mayores estándares de calidad de vida del pueblo. Cuando tú miras la ciudad de La Habana, mi ciudad, que tiene casi 500 años, parece como que se ha rejuvenecido y se conjugan los elementos tradicionales, históricos con la modernidad. Hoy en La Habana se está haciendo la Bienal de La Habana, ahora, hasta el día 22. Y tú ves cómo se conjugan los pequeños negocios que van surgiendo de venta de comida, de hostales para hospedar a ciudadanos cubanos o extranjeros. Tú ves circulando por las calles de La Habana autos de los años 40 y 50, autos clásicos, pero que se han remotorizado y siguen prestando servicios de transporte no solo para los turistas. Hay más circulación monetaria, hay más satisfacción de necesidades de la población. También, ¿qué pasa? En la medida que el pueblo es más culto, sus necesidades son más complejas. Y sus necesidades no solo es comida, no solo es ropa, es también cultura. Y se trabaja en la dirección también de ampliar los servicios culturales de la población. Cuba en este momento está viviendo un momento importante en su historia. El año que viene vamos a hacer el 7º Congreso, donde vamos a medir los resultados de este proceso de actualización del socialismo. Se va bien. Este año vamos a crecer en un 4% de Producto Interno Bruto. El año pasado llegaron a Cuba 3 millones de turistas. Este año hay casi 1,5 millones. Se han entrado a revitalizar múltiples proyectos en el sentido de embellecer, de hacer más atractiva la ciudad. Ciudad de La Habana es una de las ciudades maravillas del mundo, recientemente electa. Y hay mucho optimismo. Claro, hay dificultades muchas de ellas generadas por el bloqueo, pero que estamos conscientes de cuál es el nivel de prioridad para la solución de los problemas. Es una población que envejece, es un reto, mira para que tú veas, es un reto porque la población cada vez es mayor, que se alarga la expectativa de vida del cubano y se reducen los nacimientos. Tenemos que resolver esto en el mediano plazo, porque la población puede decrecer. Es un reto. Pero te digo, el ciudadano cubano común, ese que anda a pie, está optimista con los cambios. Para cerrar, sobre la participación de Cuba, nuevamente, te decía, en la 7ª Cumbre de las Américas participó Cuba por primera vez en este foro. ¿Qué significó esto? ¿O qué significa, mejor dicho? Esto fue un acto de justicia. Tú mira, haciendo un poco de historia, las cumbres. ¿Quién crea el mecanismo de las cumbres y por qué? Las cumbres fueron creadas como parte de la estrategia del ALCA. Las cumbres fueron un concepto de un cónclave controlado por el imperio en el momento en que pretendía encadenar a América Latina a Tratado de Libre Comercio. Y en ese proyecto de Tratado de Libre Comercio se excluyó a Cuba. Y fueron las cumbres durante mucho tiempo manipuladas por el imperio. Tú tenías las cumbres presidenciales, con todo el protocolo, con todos los rituales, y tenías al mismo tiempo una cumbre popular afuera. Tenía los movimientos sociales protestando, exactamente, la cumbre de los pueblos, para ser más preciso, protestando afuera. Llegó un momento ya con las cumbres en que los presidentes de muchos países, no solo los progresistas, decían que no era posible una reunión de esta naturaleza estando excluida Cuba. Esto fue un reclamo inclusive en Colombia, en Colombia. Esto fue en Colombia, sí. Y bueno, se llega a Panamá ya con la idea de que Cuba tiene que estar presente. Comienzan a cruzarse las invitaciones. El imperio a hacer presión para que Cuba no estuviera. Pero se da un proceso, y quiero explicarlo también, de que en la medida que el enemigo ha pretendido bloquear a Cuba, se ha ido quedando aislado de América Latina. Y un poco también el tema de las relaciones con Cuba pasa por el hecho, visto en la estrategia del imperio, del acercamiento que está haciendo hacia América Latina. Todos estos procesos gestores de independencia y de soberanía han contribuido a ir debilitando
la influencia histórica que ha tenido el imperio sobre América Latina. Deterioro del predominio, de la hegemonía, para ser más preciso. Entonces también restablecer relaciones con Cuba iba encaminado en la dirección un poco de generar confianza al resto de los países de América Latina. Entonces Cuba dijo, no, por ejemplo, cuando se habló lo de Venezuela, que te decía hace un momento, vamos a establecer relaciones, está bien, pero yo estoy al lado de Venezuela, yo apoyo a Venezuela. Y por donde saca a Venezuela salimos nosotros. Leopoldo, bueno, como tú dices, podríamos pasar toda la noche y mañana hablando de Cuba y espero que tengamos la oportunidad de volverlo a hacer en este foro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tú me invitas 10 minutos antes. Listo. Nos vemos. Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gen TV. Quédense porque hay más para todos y para todas en la programación de este canal. Pasen buenas noches.